Es un privilegio para mí estar con ustedes, poder compartir algunos aspectos importantes de la Escritura con relación a quizás uno de los temas más tratados en la consejería bíblica, en el ministerio de la iglesia local, y son los temas o los asuntos relacionados con el cuerpo humano y todas las implicaciones que eso lleva a la luz del conocimiento o de la agenda del mundo que hoy en día escuchamos y que lejos de dirigir a un entendimiento claro, apunta a confusión. Entonces, en esta tarde quisiera compartir con ustedes la teología del cuerpo humano y su aplicación en la consejería bíblica. Mi objetivo es que podamos responder a la pregunta de por qué es importante tener una teología correcta dentro del cuerpo humano. Eso es lo que responderemos. ¿Por qué es importante tener una teología correcta dentro del cuerpo humano? Y secundario a esta teología correcta, entonces, ¿cómo aconsejar a otros en medio de la enfermedad y del dolor? Así que me gustaría iniciar con una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios y comenzamos. Padre, te alabamos, te bendecimos y agradecemos, Señor, por tu gracia, por la bendición que nos das de contemplarte, de contemplar tu poder, de contemplar tu grandeza en tu creación, en tu revelación especial para nosotros, tu palabra perfecta, inerrante, infalible, suficiente. Gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en un espacio como este para conocerte más a través de tu palabra, con el deseo genuino de poder servir también a otros en virtud de acompañar a nuestros hermanos de la iglesia en las situaciones en las cuales podemos ver la suficiencia de tu palabra. Rogamos, Señor, tu dirección en esta hora. Pedimos de tu sabiduría, pedimos que nos ayudes a estar concentrados y a poder aprovechar este tiempo a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me gustaría que tratemos principalmente estos tres puntos, o respondamos principalmente estos tres puntos. El primero, el cuerpo es importante para Dios, hablando de una teología del cuerpo humano. El cuerpo es importante para Dios. Número dos, vamos a hablar de cómo la salud es importante para Dios. Y número tres, vamos a hablar de cómo la enfermedad y el dolor es importante para Dios. Probablemente este último no lo pensemos a menudo, pero es lo que principalmente conlleva asuntos de consejería bíblica que requieren una perspectiva meramente bíblica. Así que comencemos con el primero. El cuerpo es importante para Dios. El cuerpo es importante para Dios. ¿Por qué es que el cuerpo es importante para Dios? El primer punto que tenemos aquí es porque Él lo creó. Génesis capítulo 2, versículo 7 es la explicación que encontramos por parte del autor, del escritor de Génesis, en el versículo 7, reflejando esa realidad, esa narrativa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es el autor del cuerpo. Dios es el autor del ser humano, por lo tanto es importante porque Él mismo lo ha creado. Necesitamos orientar, necesitamos aconsejar con base en esta realidad. Para Dios es importante también el cuerpo humano. Ahora bien, aún en la actualidad la iglesia sigue luchando con esta disparidad que acompañó desde principios de la iglesia, estas ideas platónicas separatistas entre la materia
vista como mala y el alma vista como bueno. Y muchas veces tendemos a sesgar una opinión con respecto a eso, hablando de que la parte interna del hombre es lo único que vale y el cuerpo físico entonces no tiene ninguna relevancia, como si el cuerpo físico pasara a ser de segunda categoría. Pero es importante también reconocer o tener en la mira, como Pablo lo dice, no tener un más alto ni un más bajo concepto de sí mismo, sino el concepto justo, sabio que debemos de tener, que Dios espera que tengamos, tanto de la parte física como de la parte no física. Ahora vean el segundo punto, ¿por qué el cuerpo es importante para Dios? Porque lo ha creado a su imagen. Ahí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26, en esta conversación intertrinitaria, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto no quedó solo en esa conversación. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por esto es importante el cuerpo humano también para Dios. Y número 3, es importante porque es un instrumento para la adoración. El cuerpo físico es un instrumento para la adoración, para que nosotros adoremos a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, en esta exhortación de parte de Pablo a la iglesia, en una rogativa intensa, con una petición genuina, intensa. Pablo escribe diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la presencia del cuerpo para presentarlo delante de Dios como adoración, como Él que es único para ser o de ser adorado. Ahora, con base en esta realidad, sabiendo que el cuerpo humano, que el cuerpo físico es importante para Dios, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y lanzar la siguiente pregunta. ¿De cuántas partes está compuesto entonces el ser humano? Hace un momento tal vez yo ya di la respuesta y sé que para muchos de ustedes está claro. Pero estamos hablando de dos conceptos teológicos que de repente aparecen aquí generalmente, el dicotomismo y el tricotomismo. Ahora acompáñenme a algunos pasajes bíblicos aquí. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Cuando Pablo está concluyendo esta primera carta que escribe a los tesalonicenses en esa actitud de bendición pastoral, concluye la carta diciendo en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está describiendo 4 elementos: espíritu, alma, ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora acompáñenme a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 en los evangelios. Marcos capítulo 12, versículo 30. En el testimonio de Marco, referente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con respecto al gran mandamiento, dice el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está mencionando también 4, pero no son los mismos 4 que Pablo menciona en Primera Tesalonicenses. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí hay muchos más elementos. Ahora, si vemos el paralelismo que hacen los otros evangelios al de Marco, vamos a encontrar también diferencias en esto. ¿Cuál es el punto entonces aquí en estos pasajes bíblicos y el por qué algunos toman una mala interpretación para decir que el cuerpo humano, o que el ser humano, mejor dicho, está compuesto por más de dos partes? Bueno, el punto es que esa mala interpretación está olvidando que el propósito de estos pasajes es precisamente apuntalar hacia la compleción del ser. Cuando vemos este tipo de pasajes hablando de todo tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu, etcétera, está diciendo que todo tu ser, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, todo lo que define tu ser. La misma exhortación aquí de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 es esa misma intención. La palabra de Dios impacta en todo el ser, absolutamente en todo el ser. Es como si nosotros estuviéramos describiendo el cuerpo humano y empezamos a decir parte por parte, y el ojo derecho y el ojo izquierdo y la nariz y la oreja derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez otros simplemente digan los ojos, la nariz, no las narices, la nariz, las orejas, etcétera, ¿sí? Entonces, el punto es hablar de esa idea de compleción, esa idea completa del ser. No hay escritura que atribuye diferencia de sustancia ni funciones hacia el término espíritu y el término alma. Es decir, cada que vemos el término alma y el término espíritu en la escritura, está hablando o se están usando de forma sinónima. Ahora, ¿por qué hacer un énfasis en esto, hermanos? Porque hay un grave problema que se ve en la consejería que intenta ser bíblica al no tener una postura dicotómica clara. Y forzamos los pasajes bíblicos para querer acomodar ciertas realidades en las implicaciones diarias del creyente. Al decir que el creyente tiene un cuerpo físico y tiene un alma y tiene un espíritu, por ejemplo, y sacan conclusiones peligrosas ante la diferencia de alma o querer ver una diferencia entre alma y espíritu, y hablan de el espíritu, algunos como, bueno, el espíritu solo en los creyentes y bueno, algún tipo de ejemplo mejor, usted probablemente lo ha escuchado. Entonces, esto es muy importante. Cuando vemos la definición bíblica de esto, el hombre está compuesto por una parte material y una parte inmaterial. Ese es de acuerdo con todo el testimonio de la Escritura, una parte material y una parte inmaterial. Esa parte inmaterial, llámese alma, llámese espíritu, llámese corazón, etcétera, etcétera. Ahora, lo más interesante, lo más complejo de esto es que hay una fuerte conexión entre esa parte material y esa parte inmaterial. Dios es el autor de esa parte material y esa parte inmaterial del ser humano. Dios es soberanamente el autor y y lo ha creado con una conexión tan estrecha, tan compleja, que es muy difícil, aún para la medicina, para la ciencia, es imposible tratar de entender en qué momento termina esa parte material y en qué momento comienza esa parte inmaterial. En qué momento una célula llamada neurona manda una conexión eléctrica, una conexión química, y eso se transforma en un pensamiento. En qué momento algo tangible se convierte en algo intangible. Esto, hermanos, es maravilloso.
Es para dar gloria a nuestro Dios, como Él en su carácter creador ha hecho el cuerpo humano de esta forma tan compleja que ni siquiera el hombre es capaz de entenderlo. Existen teorías, existen argumentos, pero para nosotros es una razón más para darle gloria a Él, para vivir en alabanza a su nombre. Amén. Ahora, un acercamiento de esta conexión entre la parte material y la parte inmaterial es entender un poco acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso de nuestro cuerpo es uno de los sistemas más complejos y acabo de mencionar algo acerca de la neurona, cómo esa parte física, tangible, se traspola a algo intangible que no somos capaces de describir. Pero algo muy interesante y la razón por la cual menciono esto en términos de asuntos de consejería bíblica es porque en el diseño de Dios, Dios ha hecho este cuerpo físico con ciertos controles que responden, que nos ayudan a responder de cierta manera ante ciertas situaciones. Hay controles, por ejemplo, que llamamos controles automáticos, es el sistema nervioso parasimpático, es el sistema nervioso autónomo. Usted no necesita decirle a su corazón que lata, por ejemplo. Dios ha creado el corazón de tal forma que tiene su propio sistema eléctrico, su propio sistema de conducción, que funciona gracias a la conexión con el sistema nervioso. Y usted no necesita estar pensando, tengo que hacer que mi corazón lata. De manera automática funciona. Si usted quiere levantar un brazo, levantar una pierna, una extremidad, etcétera, usted lo puede hacer porque esa es la parte voluntaria en la cual Dios ha diseñado otros tipos de órganos para movernos. Pero junto con esto, también hay ciertos reflejos dentro de estos controles, en la manera en la que Dios ha creado el cuerpo para apuntalar a una cierta supervivencia, una cierta protección. El Señor también nos ha dado ciertos reflejos. Si vemos algo que está elevado a la temperatura que normalmente el cuerpo detecta, inmediatamente nosotros movemos la mano, ¿cierto? No tenemos que pensar y evaluar si la situación, si eso me está quemando. Inmediatamente lo movemos. Esa es la maravilla del cuerpo, y no del cuerpo, del autor del cuerpo, que es nuestro Dios. Pero la razón por la cual menciono esto es porque hay ciertas situaciones en la vida que por responder de una manera no bíblica, esto puede llegar a afectar ese tipo de reflejos o ese tipo de reacciones en las cuales el cuerpo humano responde. Y aquí es donde necesitamos prestar atención. Nuevamente, hay ciertas situaciones de la vida donde el hombre se ve tentado a no responder bíblicamente, y esto precisamente puede llevar a que el mismo cuerpo humano responda de una manera automática, responda con ciertos reflejos. Y el ejemplo que probablemente usted está pensando en este momento, y si no se lo comento, es la ansiedad o el estrés. La ansiedad o estrés no es una enfermedad física, es el vivo ejemplo de una determinada situación de la vida en la cual si la persona no responde, no está respondiendo bíblicamente a esa situación, la persona puede llegar a acostumbrarse a esas respuestas no bíblicas de tal forma que el cuerpo reacciona estresado, reacciona en alerta, como si estuviera un peligro presente, un peligro inminente, hasta el grado de hacerle sentir enfermo, de hacer sentir síntomas que son reales, síntomas físicos, pero no basados en una enfermedad,
sino en una manera de respuesta gracias a estos controles que Dios ha creado. Entonces, en el tema de la ansiedad, lo sabemos, la Escritura es muy clara. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7 es la realidad clara de cómo el creyente debe responder a una situación de la vida que podría generar una respuesta de ansiedad y donde todos hemos estado y lo estaremos. El Señor espera que respondamos en oración. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, estresados, etcétera, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y la promesa inmediata es el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la realidad de esa conexión tan estrecha entre la parte material y la parte inmaterial del cuerpo humano. Y por eso la necesidad de tener una perspectiva bíblica ante situaciones como esta. ¿Por qué? Porque la agenda del mundo no dice lo mismo. La agenda del mundo promueve todo lo contrario. Trata en una aparente buena intención solucionar el problema poniéndole una etiqueta de enfermedad, en el caso del ejemplo de la ansiedad. Entonces, esto aleja al hombre de ver la necesidad que tiene de responder bíblicamente y lo cataloga o lo pone en la categoría de víctima. La persona ahora es víctima de esa enfermedad llamada ansiedad, que su cuerpo lo produce, que su cuerpo responde de esa manera. Y si está en esa categoría de víctima, en esa categoría de enfermo, entonces nunca va a haber esa necesidad de arrepentirse y responder de una manera bíblica. Esa es la importancia que el ministerio de la consejería bíblica necesita abrazar firmemente la suficiencia de las Escrituras, precisamente ante este tipo de situaciones donde la influencia secular de la consejería secular está precisamente permeando también la consejería dentro de la iglesia. Ahora bien, este fue solo un breve paréntesis respecto al punto de que el cuerpo es importante para Dios. Solamente me gustaría regresar nuevamente a este punto y mencionar estas obvias realidades. El cuerpo es importante para Dios, sin embargo, no olvidar que el cuerpo está afectado por el pecado. Génesis capítulo 3 es ese parteaguas en una consecuencia del pecado del hombre. Todo en este mundo ha sido corrompido, el cuerpo humano ha sido afectado de esa manera. Número 2, el cuerpo está en decadencia. Eclesiastés capítulo 12, Salomón menciona esta realidad. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. En palabras del Nuevo Testamento, en palabras de Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, probablemente uno de los pasajes con los cuales relacionamos más esta realidad, en esta exhortación a continuar avanzando por la piedad. Pablo dice en el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, el interior, no obstante, se renueva de día en
día. Esa es la realidad. Y el tercero, bastante evidente, el cuerpo muere. El cuerpo muere. Lo vemos ahí, como dije hace un momento, como consecuencia de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 19 es probablemente esa primera evidencia clara que tenemos de esta realidad, de la consecuencia del pecado en el hombre. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, el cuerpo es importante para Dios y hablemos del segundo punto. La salud es importante para Dios. Si el cuerpo es importante para Dios, de acuerdo con el testimonio bíblico, es importante también saber que la salud del cuerpo es importante para Dios. Ahora bien, hermanos, la salud es importante, pero no es lo más importante. Esa es la agenda secular del mundo. Hace unos años vivimos una situación de pandemia donde se pregonaba en todas partes del mundo, en todos los medios de comunicación, que la salud es lo más importante. Para el creyente la salud no es lo más importante. Para el creyente lo más importante es la gloria de Dios. Aún por encima de la salud, aún por encima de la situación en la cual el cuerpo se encuentre, ¿cierto? Pero la realidad es que también la salud es un aspecto importante para Dios. Me gustaría aquí mencionar un poco sobre la definición o el concepto secular de salud para poder introducir también el concepto de enfermedad y el concepto de dolor y tener una perspectiva bíblica de esto. Ahora, esta que tienen ahí en la pantalla es la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. Es la definición más reciente y fue escrita en 1946, ha tenido varias revisiones, pero me gustaría mencionar cómo para llegar a esta definición de salud, el hombre ha reflejado a lo largo del tiempo un interés por definirla. En las civilizaciones antiguas, las civilizaciones del Mediterráneo y posteriores, Egipto, Grecia, Roma, la salud se entendía según el equilibrio de los humores corporales, de acuerdo a la teoría hipocrática, la teoría de Hipócrates, que decía que el cuerpo, el ser humano y su complejidad dependía de 4 humores, ¿sí? Basado en 4 principales sustancias: la sangre, la bilis, la flema y la bilis negra. Y entonces que la salud dependía de ese equilibrio de sustancias o de humores. Y él lo traspolaba a que esos humores dependían de las estaciones del año, de los elementos básicos de la tierra, y definían la personalidad del ser humano, etcétera, etcétera. Un pensamiento obviamente blasfemo y completamente erróneo. En la Edad Media, la salud estaba ligada a ciertos factores espirituales. Las personas más espirituales eran las únicas personas que podían gozar de salud. En el Renacimiento, en la época donde surge o resurge este pensamiento crítico del hombre, surge más una idea racional y científica de la definición de salud y empieza a entenderse como el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento de los sistemas. Pero en el siglo XIX, la definición de salud era simplemente la ausencia de enfermedad. Salud es igual a la ausencia de enfermedad. Eso fue lo que llevó a que el avance en la medicina moderna, lo que se conoce hoy como medicina moderna, pudiera precisamente presentar
este desarrollo de los medicamentos, de la farmacología, de los tratamientos, de las disciplinas variadas, etc. Pero entonces llegamos acá, llegamos al siglo XX y obviamente ahora al siglo XXI, bajo este pensamiento filosófico del modernismo y del posmodernismo. Ahora salud no es igual a la ausencia de enfermedad, sino a todo esto. Un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, hay una inclusión aquí de aspectos psicológicos y de aspectos sociales. La pregunta entonces, basado con esta definición, es ¿cuántos de aquí gozan de plena salud? ¿Cuántos de aquí gozamos de plena salud? Si realmente todo esto es lo que está implícito. Y hoy en día hay un enfoque más holístico, más completo. Relacionan el aspecto de la salud con aspectos ambientales, con aspectos económicos, con aspectos sociales, como ya lo tenemos aquí. Y evidentemente esto no es más que la evidencia del hombre por querer desviar y la agenda nuevamente de Satanás en este mundo por querer desviar de la verdad de la palabra de Dios, por querer desviar al hombre de ver la necesidad que tiene de un Salvador, la necesidad que tiene de Jesucristo y saber que Él es el más interesado en la salud del ser humano. Ahora, con respecto a esto mismo, hablemos de el tercer aspecto, y es donde me voy a detener un poco más. La enfermedad y el dolor es importante para Dios. La enfermedad y el dolor es importante para Dios. Vean la definición que incluyo de enfermedad. Enfermedad, también esta es una definición por la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o la desviación de un estado fisiológico, es decir, del funcionamiento en una o varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas, manifestada por síntomas, por signos, cuya evolución es más o menos previsible. Ahora, esta definición parece bastante compleja y completa, pero también ha recibido ciertas modificaciones. Y a lo largo del siglo XX comenzó a desarrollarse un movimiento en la medicina, que es la medicina basada en evidencias, es decir, las evidencias científicas es lo que basa y lo que justifica el recibir ciertos medicamentos, ciertos tratamientos. Pero empiezan a incluir aquí también aspectos psicológicos, aspectos sociales. Ahora en el siglo XXI, aspectos ambientales, aspectos económicos, etcétera, etcétera. Lo que más preocupa hoy en día es el llamado modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial es la parte que integra o busca integrar esa parte biológica o física, la parte psicológica y la parte social, como ver al hombre completo en esas tres esferas, biológica o física, psicológica y social. Y tratar de integrar esto para que nuevamente el hombre se sienta completamente con la autoridad de tener el control absoluto de su salud y de sus enfermedades, como no dependiendo, no necesitando absolutamente de nadie más, es decir, no necesitando de Dios. Esa es la idea. Y algo más peligroso es el surgimiento de este nuevo concepto que es enfermedad mental. Antes de hablar de este concepto de enfermedad mental, me gustaría mencionar este primer concepto, enfermedad orgánica,
Hablamos de enfermedad orgánica, la presencia de un daño o del mal funcionamiento del tejido corporal. Es decir, cuando una parte del cuerpo humano no está funcionando o está funcionando mal, o le falta o le sobra ciertas sustancias, ciertas proteínas, ciertas enzimas, ciertos carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces el médico puede hacer estudios de imagen, una tomografía, una resonancia, una radiografía. Puede hacer estudios sanguíneos, puede evaluar la presencia o la ausencia de ciertas sustancias, los niveles. Puede hacer estudios que se llaman estudios ya mayores como biopsias, ¿sí? o abrir una cirugía y ver qué está dañado, etcétera, etcétera. Es decir, se puede diagnosticar fácilmente y decir, bueno, esto está dañado. El problema es que ahora se habla de un concepto de enfermedad mental. Es decir, están queriendo catalogar a la mente como algo que también se enferma. Y sabemos todos que la mente es algo intangible. No podemos abrir el cerebro y ver dónde está la mente. La mente es precisamente el resultado de el comportamiento, la definición del comportamiento del ser humano. En términos bíblicos, evidentemente la mente es lo que está reflejando lo que viene del corazón. Del corazón, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos. Del corazón sale absolutamente todo aquello que corrompe. Entonces, esto es lo que invade la mente. Porque es que la Escritura exhorta continuamente al creyente a renovar su mente con la palabra de Dios. Porque evidentemente necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Necesitamos que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios para podernos vestir del nuevo hombre, etcétera, etcétera. El grave problema es decir que la mente entonces se enferma y que por lo tanto el hombre se comporta de cierta o cual manera para nuevamente desviar de esa necesidad que el hombre tiene de ver que necesita un Salvador, que necesita arrepentirse, que necesita creer en Jesucristo, que necesita la palabra suficiente de Dios. Este concepto de enfermedad mental aún en la medicina es controversial. La especialidad médica que se enfoca en la mente es la psiquiatría. La psiquiatría es la especialidad médica que trata los trastornos mentales. Ni siquiera son capaces de nombrarlo enfermedad por esta diferencia o desacuerdo. Entonces lo llaman trastornos mentales. Han desarrollado un libro, el DSM, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Hoy en día van en el volumen número 5, basado en estudios aparentemente científicos, pero que son meramente observacionales, y que el resultado de eso es, con base al comportamiento de la gente, ponerle etiquetas de enfermedad. Decir, esta persona, si se comporta de esta manera, entonces está enferma o tiene el trastorno de ansiedad, o tiene el trastorno de depresión o de psicosis o de etcétera, etcétera. Todos los que incluyen ahí. Lo más peligroso es que en ese afán de querer aparentemente ayudar a la gente ante su aparente enfermedad, ofrecen medicamentos. Y es una línea de medicamentos que se conocen como medicamentos psicotrópicos. Son medicamentos que obviamente van a tener efecto en el cuerpo humano, van a tener efecto en el sistema nervioso. Son medicamentos que se promueven o se prescriben basados en teorías de un supuesto desbalance químico, teorías de una supuesta carencia de ciertas sustancias en el cerebro, etcétera, etcétera. Y que evidentemente van a tener un efecto en la persona, pero que no van a traer
una solución real, una solución interna. La solución que solamente el poder del Espíritu Santo a través del ministerio de la palabra puede traer en la vida de aquel que se arrepiente y cree y que crece en obediencia. Entonces, esto es importante entenderlo a la luz de la consejería bíblica, porque muchos asuntos de la vida de la iglesia recaen precisamente en este tipo de etiquetas. Y es lo que vemos en la consejería bíblica. Personas que buscan consejería bíblica porque fueron diagnosticados de ansiedad, con depresión, con esquizofrenia, con psicosis, con trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Personas que o creyentes, estamos hablando de la vida de la iglesia local, creyentes, hermanos que están batallando con esa etiqueta que le han puesto, que se están refugiando en un medicamento que solamente trae más y más efectos adversos. Pero lo más peligroso es que no están viendo de cómo responder bíblicamente a esa situación que está desencadenando un comportamiento específico. Ahora, es importante tener una perspectiva bíblica con respecto a esto, porque el creyente no puede ofrecer otra cosa que no sea lo más importante, la Escritura. El creyente no puede rebajarse a conformarse con cualquier otro tipo de terapia, cualquier otro tipo de modelo secular de consejería, cualquier otro tipo de tratamiento. Cuando el creyente sabe que en sus manos tiene la palabra suficiente de Dios, que es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad, que en sus manos tiene el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces no podemos rebajar esta realidad, no podemos conformarnos con cualquier otra cosa que alimenta la agenda del mundo, la agenda de Satanás por desviar de la verdad al hombre, con tal de simple y sencillamente cavilar o manejar una segunda opción, si lo queremos mencionar de esa manera. Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos advierte de esta realidad. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y vean el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es una realidad. El temor de Dios tiene implicaciones, es el mejor tratamiento, la mejor medicina que el hombre pudiera gozar. Y eso es lo que queremos ofrecer cuando ministramos a otros. Eso es lo que queremos vivir en nuestras propias vidas, una vida temerosa de Dios, un temor exclusivo a Él, un temor reverente a Él. Hermanos, no dejemos intimidarnos por aquellas cosas que ni siquiera son ciencia exacta, lo que mencionaba yo hace un momento. Toda esta agenda de la psiquiatría y los tratamientos que ofrecen sus diagnósticos están basados en teorías. No podemos dejarnos intimidar por lo que hoy en día es llamado ciencia, cuando años atrás no lo fue, cuando en el futuro tampoco probablemente no lo sea, o sea, algo distinto. En asuntos del hombre interior, la palabra de Dios es la autoridad. A eso tenemos que aferrarnos. Si hay algo en lo cual necesitamos aferrarnos es en la palabra de Dios. Y absolutamente todo lo secular filtrarlo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa. Tener una bibliología correcta, un entendimiento correcto, firme de la doctrina de la palabra de Dios, esto va a prevalecer contra cualquier tipo de farmacología, de tratamiento, de secularismo, de ciencia. Y eso es a lo que tenemos que aferrarnos. Entonces, regresando al punto que hemos hablado respecto a la enfermedad,
es importante para Dios. Me gustaría brevemente hacer un panorama general sobre por qué el hombre se enferma, y esto importante tenerlo desde una perspectiva bíblica al momento de querer aconsejar a alguien. De manera general, ¿por qué es que hay enfermedad en el hombre? ¿Por qué hay enfermedad en esta vida? Bueno, es obviamente un resultado de la caída, ya lo dijimos. El cuerpo está en un proceso de deterioro, lo mencionamos también hace un momento. Como está en deterioro, entonces parte de ese deterioro es que se enferma a nivel celular, los tejidos, a nivel celular, a nivel tisular o de los tejidos se van desgastando. El cuerpo inmediatamente cuando deja de crecer comienza a envejecer. Es decir, empezamos a envejecer a los 18, 21 años. Es la triste realidad, hermanos. Entonces, esto es obviamente el resultado de la caída que nos apunta a la esperanza gloriosa de que un día hemos de tener cuerpos glorificados. Amén. Pero también hablemos de lo que la Escritura menciona respecto a los orígenes específicos de la enfermedad. Es decir, cómo o a razón de qué una persona puede estar enferma. Una persona puede padecer una enfermedad como consecuencia de un pecado personal, o bien no necesariamente por un pecado, sino por un propósito divino, un propósito que Dios ha tenido en él o tiene en él. Me gustaría profundizar un poquito más en estos últimos. Cuando hablamos de pecado personal, estamos hablando de consecuencias naturales del pecado. Hay situaciones pecaminosas que evidentemente la consecuencia de esto puede ser una enfermedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de pecado de inmoralidad sexual, hay enfermedades consecuencia de esta práctica inmoral evidente, ¿sí? Una consecuencia evidente o natural de ese tipo de pecado. Pero también estamos hablando de respuestas no bíblicas a la vida, situaciones en las cuales nuevamente no estamos respondiendo bíblicamente, y obviamente eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y que obviamente la consecuencia de eso sea una enfermedad. Pero también no olvidar que enfermedad no es igual a pecado, sino que también hay enfermedades o hay situaciones en las cuales el creyente puede padecer una enfermedad sin necesidad de estar relacionado con un pecado, y es porque Dios definitivamente tiene un propósito divino en él. Dios tiene un propósito divino en esa persona. Vean Juan capítulo 9, por mencionar solo un ejemplo, para avanzar un poco más rápido. Juan capítulo 9, aquí tenemos precisamente el testimonio del ciego de nacimiento. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo está enseñanza de el propósito que Él tiene en algunos al permitirles tener una enfermedad y no necesariamente relacionada con un pecado. Juan capítulo 9, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, en última instancia, la enfermedad existe para la gloria de Dios. Aún la enfermedad que parece ser o que evidentemente es algo atroz, es algo no deseado por nadie, es para la gloria de Dios. Y me gustaría que mientras más pensamos esto, lo pensemos en hablar de enfermedades como un resfriado común, o hablar de enfermedades serias como enfermedades terminales.
Toda enfermedad es para la gloria de Dios. Es una excelente oportunidad para voltear nuestros ojos al Señor. Decir, Señor, que esto sea para tu gloria. Que esto sea para tu gloria. Ahora, juntamente con esto, quiero hablar un poco del dolor. Porque también el dolor es importante para Dios. La Escritura menciona mucho acerca del dolor. El dolor es una experiencia sensorial, una experiencia desagradable, asociada con o que se asemeja a un daño tisular, un daño de los tejidos del cuerpo o un potencial daño de un tejido del cuerpo. En el siglo XVIII el dolor se conceptualizaba como una respuesta automática a un daño físico. Posteriormente, en el siglo XIX aparece la teoría específica del dolor, donde se decía que existen, o donde se describió más bien que existen fibras nerviosas especializadas en transmitir señales del dolor. Pero hoy en día el dolor es visto como una experiencia multidimensional, lo describen de esta forma. Y hay varios tipos de dolor, no me gustaría detenerme mucho aquí, ¿sí? Hablamos de un dolor donde le llamamos nociceptivo cuando se activan ciertos receptores del dolor, ¿sí? Nos golpeamos, inmediatamente sentimos dolor, se activan esos receptores. Hay otro tipo de dolor que es el dolor neuropático, cuando hablamos de un daño al sistema nervioso, un daño a ciertas fibras nerviosas. El más común, más popular hoy en día, el famoso nervio ciático, que algunos le dicen nervio asiático, pero es el nervio ciático, un ejemplo de este tipo de dolor por un daño a una fibra nerviosa. El dolor inflamatorio, que ya mencioné algo de esto, ¿sí? Pero luego tenemos el dolor que le llaman dolor psicogénico, un dolor influenciado por factores psicológicos como el estrés, como la ansiedad o como la depresión. Y nuevamente aquí vemos esa fragmentación de lo que entraría en la parte orgánica con lo que entra en la parte mental, en esa parte psicosocial, etcétera, donde nuevamente es la mejor estrategia de Satanás para poner al hombre como en esa categoría de enfermo, de dolente, y no ver la necesidad que tiene de responder bíblicamente. Por esto es necesario tener un entendimiento escritural de la enfermedad y del dolor. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, la palabra para enfermedad hace referencia a una enfermedad física la gran mayoría del tiempo, y la misma palabra es algo muy interesante porque la misma palabra que en los evangelios se utiliza apuntalando a una enfermedad física aparece en las epístolas pastorales más en referencia a una debilidad espiritual. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar que definitivamente, y aún en el testimonio de la Escritura, tratar de definir el dolor es algo complejo. Tratar de definir el dolor físico y un componente de debilidad es algo complejo. Si usted va a la sala de emergencias y dice que tiene un determinado dolor, el médico le va a preguntar del 1 al 10 qué tanto le duele. Esa es la precisión con la cual medimos el dolor. Vean la incapacidad del hombre para medir el dolor. Ahora, bíblicamente sabemos que el dolor es consecuencia de la caída. El creyente anhela la esperanza eterna donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Amén. Y ante esta realidad es importante que el creyente tenga una
perspectiva meramente bíblica con respecto también al dolor y a cómo responder al dolor. Me gustaría mencionar brevemente testimonios bíblicos de respuestas pecaminosas y de respuestas piadosas al dolor. Vean el primero ahí en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, es el rey Asa. El rey Asa, que aparentemente fue un buen rey en gran parte de su vida, pero cuando sufrió una enfermedad grave en sus pies, en su vejez, se negó a buscar a Dios para pedir por su salud. Y en lugar de orar, en lugar de confiar en el Señor, puso su esperanza únicamente en los médicos. Vemos una respuesta de falta de confianza en Dios. Dice el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Una respuesta pecaminosa, no ver la necesidad de buscar a Dios en medio de la enfermedad. Hermanos, muchas veces ahí estamos usted y yo. Muchas veces no nos acordamos de la necesidad de buscar al Señor, de saber que esa enfermedad nuevamente es para su gloria. Vean el segundo ejemplo, el rey Usías, en 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas 26, versículos del 19 al 21. Dice el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y de repente, ¿qué pasa? La lepra le brota en la frente, la consecuencia de su pecado, de su actitud orgullosa. Vean el tercer ejemplo, muy conocido, la esposa de Job, blasfemia en medio del sufrimiento físico de su esposo, ni siquiera propiamente de ella, sino de su esposo. Y esto nos enseña cómo a veces nosotros respondemos pecaminosamente ante la enfermedad de otros, ante la enfermedad del cónyuge, ante la enfermedad de otro familiar, de otro hermano en la iglesia. Que el Señor nos libre de esta realidad. Ahora vean 3 testimonios de respuestas piadosas. Vean el testimonio del rey Ezequías, ahí en 2 de Reyes, capítulo 20, cuando cae gravemente enfermo y el profeta Isaías le dice que va a morir. ¿Cuál es la respuesta del rey Ezequías? Se voltea su rostro ante la pared y ora a Jehová. Busca al Señor ante esa enfermedad. Y el Señor le bendice, el Señor le restaura, le añade 15 años más a su vida. Qué testimonio glorioso de un hombre piadoso buscando al Señor y de la bendición de Dios ante esa realidad. Número 2, el ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. ¿Qué es lo que pide el ciego Bartimeo cuando está ante el Señor Jesucristo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Va delante de él y no pide la salud como cosa más urgente. Ten misericordia de mí, apuntalando a la parte espiritual. Y otro ejemplo que vemos no solamente en un pasaje específico, sino en varios, es obviamente el rey David. Lo vemos en múltiples salmos. Vemos la respuesta de David al buscar al Señor, no solamente en una situación hablando de una enfermedad física o de dolor físico, sino de un aspecto de decadencia, de un aspecto de debilidad espiritual, buscando al Señor en una respuesta de
alabanza, alabando al Señor por esa situación debilitante. Hermanos, tenemos el testimonio suficiente para responder bíblicamente ante la enfermedad y el dolor. Tenemos el testimonio suficiente para ayudar a otros, para aconsejar bíblicamente a otros a responder bíblicamente ante estas situaciones. Y en eso me gustaría enfocarme en los últimos minutos. ¿Cómo respondemos de manera práctica? ¿Cómo respondemos bíblicamente a la enfermedad y al dolor? ¿Cómo instruimos, cómo enseñamos a otros, cómo aconsejamos a otros creyentes a responder bíblicamente ante la enfermedad y el dolor, sabiendo que para Dios el cuerpo es importante porque Él lo creó a su imagen, a pesar de que está afectado por la caída, sabiendo que para Dios la salud es importante, la salud le da gloria, por medio de la salud el Señor nos permite ejercer nuestra vida de obediencia delante de Él, de alabanza, una vida de adoración. Por medio de la salud podemos ministrar a otros, podemos llevar el ministerio de los unos a los otros como iglesia, pero también la enfermedad y el dolor es importante para Dios, también le glorifica, y por eso es importante responder de una manera práctica. Me gustaría lanzar estas dos preguntas que parecen un tanto obvias. ¿Cuándo es necesaria una atención médica? La respuesta obvia es cuando se padece de una enfermedad orgánica, ¿sí? Una enfermedad, es decir, cuando el cuerpo está físicamente afectado. ¿Por qué poner una pregunta tan obvia? Porque el buscar atención médica ante una enfermedad física es un acto de adoración a Dios, hermanos. Muchas veces lo vemos como un asunto opcional, pero nuevamente a la luz de Romanos capítulo 12, si nuestro cuerpo es ese instrumento para adoración a Dios y estamos padeciendo una enfermedad física, que el Señor nos libre de jactarnos en tomar una decisión sobre si cuidar o no el cuerpo. Que el Señor vea una respuesta de obediencia, de responsabilidad en un acto de adoración al buscar cuidar mi cuerpo de una manera sabia, hasta los límites que obviamente esto involucre. El creyente busca o debe buscar ser un creyente integral. Queremos buscar la gloria de Dios en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Eso incluye nuestra salud. Ahora, ¿por qué buscar esa atención médica? Nuevamente, porque una enfermedad orgánica lleva a la muerte, porque las enfermedades no se curan solas, y en la gracia de Dios el Señor ha permitido en su gracia que la medicina avance, la ciencia de alguna manera, Él siendo soberano de eso, avance y desarrolle ciertos medicamentos, ciertos tratamientos que nos permita nuevamente ver la gracia de Dios en eso, que nos traiga una respuesta de más alabanza, de más bendición, que nos acerque a conocer más a Él. Esa es la importancia de ver una enfermedad física como un aspecto, una oportunidad redentora para crecer más y más a la imagen de Cristo, para humillarnos definitivamente y buscar exaltarle a Él en todo. ¿Cómo responder a la enfermedad y el dolor? Número 1, es necesario evaluar las causas. Hermano, no desaproveche la oportunidad de padecer una enfermedad para examinar su corazón delante del Señor. Señor, ¿es esta enfermedad parte de vivir en un mundo caído? La respuesta siempre va a ser sí. Entonces, ¿esta enfermedad específicamente es consecuencia de un pecado? ¿Es consecuencia de un pecado que yo no estoy viendo? El testimonio de 1 Corintios capítulo 11, en palabras de Pablo, por los abusos de la cena del Señor. Muchos están enfermos y otros duermen por no tomar la cena del Señor de una manera consciente, de una manera reverente.
una oportunidad de examinación. Y la tercera, esto tiene un propósito divino. Esta enfermedad tiene un propósito divino, tal vez no está relacionado con un pecado en particular, pero entonces esta enfermedad tiene un propósito divino. La respuesta, aún si está relacionado con una consecuencia de pecado, la respuesta siempre es sí. ¿Esto glorifica a Dios? La respuesta siempre es sí. Entonces la siguiente pregunta es, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo glorificarte en medio de este padecimiento, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación de dolor? Vean la respuesta. Disculpen si está muy pequeño, pero yo se los leo. Dice, lo que glorifica a Dios es lo mejor para el enfermo. Ya leímos Juan capítulo 9, versículo 3. Pero esto es la realidad. Lo que glorifica a Dios es lo mejor para el enfermo. Esto no necesariamente significa la salud. Repito, esto no necesariamente significa recobrar la salud. Una perspectiva bíblica de una enfermedad física basado en una teología correcta del cuerpo humano debe apuntalar a vivir en contentamiento a pesar de una situación de enfermedad o de dolor, sabiendo que eso es para la gloria de Dios y eso es para la santificación. Esto es para parecerme más a Cristo. Tiene que llevar a evaluar nuestras metas personales. ¿Cuáles son mis metas personales? ¿A qué estoy amando? ¿A qué le estoy temiendo? ¿Estoy amando una vida sin dolor? ¿Estoy amando una vida sin enfermedad, una vida sin sufrimiento? ¿O estoy amando, deseando y temiendo a Cristo por encima de todo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que está asegurado en la Escritura, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier situación atroz? Esto es lo que nos conduce, esto es lo que conduce al creyente al crecimiento espiritual. Número 2, ser responsable en medio del padecimiento físico. Una enfermedad no nos exime de vivir en obediencia. Esto es muy importante. Una enfermedad no define al creyente. El creyente es definido por Cristo, no es definido por su enfermedad. Cristo es el centro de su vida. No puede ser una enfermedad, no puede ser una situación lo que ahora domine absolutamente todo, sino Cristo, a pesar de ese padecimiento. Y número 3, ¿qué pasa si hay enfermedades desconocidas o sin cura? La respuesta siempre tiene que ser en gratitud, dar gracias a Dios en todo y en una obediencia perfecta a Dios. Tenemos ahí el testimonio de Job en el capítulo 2, versículo 10. Ahora, ¿cómo enseñamos a orar por la enfermedad y el dolor? ¿Cómo aconsejamos a alguien a orar bíblicamente ante una situación de enfermedad y de dolor? Ya lo mencioné hace un momento, con gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. Número 2, precisamente buscar su voluntad, buscando la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida respecto a esta enfermedad, respecto a esta situación dolorosa. Y número 3, orando de la manera en la que Santiago enseña en el capítulo 5, versículo 15, y al final de su carta, Santiago capítulo 5, un pasaje también muy conocido, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Estamos hablando aquí de un enfoque precisamente en función de librar, de liberación, de protección. La oración de fe librará al enfermo, protegerá al enfermo, ¿sí? Apuntalando a
ver la perspectiva y la bendición espiritual detrás de esto, a pesar de lo que ocurra físicamente en el cuerpo. Y quisiera concluir con esto. El problema no es la enfermedad. La respuesta no es buscar salir pronto del dolor, sino cómo responder bíblicamente a ello. Esto es lo que tiene que apuntalar una consejería bíblica referente a algún aspecto de enfermedad, de dolor, a que el creyente, el aconsejado, el miembro de la iglesia sea el hombre de Dios en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación de dolor, para su gloria. Amén.